Buenas tardes. Vamos a hablar sobre infecciones del sistema nervioso central. Lógicamente, para hablar este tema, se hace necesario tener un concepto claro, ojalá, de lo que, desde la presentación de los antibióticos, ¿no? Incluso en algún momento nosotros nos exigían saber hasta nombres comerciales. Saber seleccionar los antibióticos de acuerdo a qué tipo de microorganismo estamos sospechando, e incluso se estila que un paciente del que se sospecha de un proceso meningoencefalítico debe iniciarse su tratamiento empírico hasta que nos reporten los resultados del líquido cefalorraquídeo. Esta es una pequeña historia de una paciente que acude por cefalea y crisis epiléptica. Ya, ya saben que una convulsión no es otra cosa que una manifestación externa de una descarga eléctrica cerebral que debe ser investigada su origen, su etiología. Es un masculino de 40 años de edad que consulta en urgencias por presentar cefalea y un episodio de movimientos tónicos clónicos generalizados con pérdida de la conciencia y la relajación de esfínter urinario de un par de minutos de duración, tras el que queda con un estado confusional de que se recupera en 10 minutos aproximadamente. El paciente refiere cefalea bifrontal, bitemporal, lógicamente un dolor de cabeza después de una convulsión. Debería considerarse como parte del síndrome convulsivo, no lo que se llama un periodo posictal. La pregunta es que ella tenía dolores de cabeza antes de que llegue al hospital, o es que este dolor de cabeza es después de su convulsión, lo que se consideraría una cefalea posictal por la descarga. Bueno, el paciente refiere cefalea bifrontal y bitemporal de tipo opresivo desde hace un mes allá, o sea que ya él venía con dolor de cabeza, no es solo por la convulsión, que ha progresado en frecuencia e intensidad, y desde un par de días refiere náuseas, vómitos, fiebre y febrícula. Entonces ya con todo esto, nosotros, a pesar de que todavía no nos dicen que exista quizás algún dato de lateralización, de focalización neurológica, hay los datos suficientes para considerar un cráneo hipertensivo. Y aparte del cráneo hipertensivo, hay fiebre. Entre los antecedentes personales, pues miren que es un hombre de 40 años, pero es hipertenso, de varios años de evolución, pero que está controlado con tratamiento. En cuanto a los antecedentes familiares, no se revela algún antecedente familiar, trabaja en la agricultura. A su llegada al servicio de urgencia, el paciente está afebril, normotenso, con frecuencia cardíaca de 89, un poquito acelerado, frecuencia respiratoria de 15 por minuto. En su examen neurológico, él está despierto, está bien orientado, con un buen lenguaje, se observa una cierta bradixiquia, o sea, un lentecimiento del pensamiento, con funciones cognitivas normales, un bajo de 15 a pesar de la cefalea leve, pero presenta rigidez en nuca, sobre todo en los últimos grados de flexión. ¿Qué es una rigidez de nuca? Es la imposibilidad que el paciente tiene para flexionar el cuello, y cuando se le trata de forzar, el paciente grita del dolor, ¿no? Entonces hay una rigidez protectiva, él sabe que no flexiona porque le origina más dolor. Cuando se presenta una rigidez en nuca, en la mayoría de las ocasiones, cuando hay algún proceso que está irritando las meninges, que la está inflamando, y hay varios factores que pueden, ¿no?
ocasiones cualquier elemento extraño en el organismo que esté irritando, pues puede originar signos meningios. Hay que saberlo diferenciar en los adultos mayores que tienen dolor al flexionar, y hay que saberlo diferenciar con las artrosis cervicales. Los pacientes que tienen signos meningios por irritación meningia, cuando ustedes cogen esta paciente acostada y cogen y levantan las piernas, ahí también grita. En cambio, el individuo que tiene nomás un dolor en la región cervical por un problema de la columna cervical, pues al levantar las piernas no le origina dolor. Los pares craneales están normales, no existen alteraciones motoras, las funciones sensitivas están conservadas, tanto pulmones como corazón normales. Dice que al ver el fondo de ojo hay un papiledema moderado bilateral, que será ausencia de pulso venoso, pérdida de la excavación fisiológica, pérdida de la nitidez del borde de la papila, congestión vascular. Todos esos factores intervienen en un edema de papila. Entonces, con el edema de papila lo que se está haciendo es confirmar que tiene un cráneo hipertensivo. En la tomografía dice que se observan lesiones hiperdensas en la sustancia blanca subcortical. Una lesión hiperdensa en la tomografía que está en el parénquima cerebral debe hacer pensar en calcificaciones. En la sustancia blanca subcortical frontal derecha con calcificación en su interior. No es que en su interior, sino que son calcificaciones. Lesiones quísticas en la cisterna interpeduncular, dice, con líneas de calcificación periférica. Además se observa una leve, moderada dilatación de los ventrículos. Una calcificación en el parénquima cerebral, en la mayoría de las ocasiones, es un relicario de un proceso inflamatorio crónico, antiguo, ¿ya? Claro que hay otras hiperensidades que hay que saberlas distinguir. Hay hiperensidades también que corresponden a sangrados, por ejemplo, pero en este caso la imagen nos revela que es compatible con calcificaciones. Aparte de las calcificaciones, hay lesiones quísticas. Las quísticas significan que tiene un continente bien delimitado, ¿no? Una vesícula que en el centro se hipodenso, y esos quistes están ubicados en la cisterna interpeduncular, es decir, en la base del cerebro, entre los pedúnculos cerebrales. En los exámenes complementarios, su hemograma estaba normal, en la bioquímica no hay aumento de reactantes, radiografía de tórax normal, en la evaluación neuroquirúrgica, bueno, le han hecho un drenaje ventricular externo con obtención de muestra de líquido cefalorraquídeo. La pregunta es, ¿por qué le hicieron un agujero en el cráneo para sacar líquido y no le hicieron una punción lumbar? Seguramente porque quien estaba frente al paciente temió que a expensas del cráneo hipertensivo pueda originar una herniación al realizar la punción lumbar. Su líquido cefalorraquídeo en realidad no llama mucho la atención, porque la glucosa debe ser una tercera parte menos de la que en ese momento existe en sangre, y lo que existía en sangre en ese momento era 70 miligramos por decilitro. Las proteínas a nivel ventricular, ¿no? Están en valores normales, porque las proteínas precipitan y están más concentradas a nivel lumbar, y a nivel lumbar son de 35 a 45, pero acá lo normal es 15 a 25, ventricular 25
a 35 a nivel cisternario y 35 a 45 a nivel lumbar. Entonces, las proteínas están normales, los otros valores también. Quizás las células están un poquito elevadas y es importante saber que es a expensas de monocitos. Están elevadas, ¿no? La adquisición de Gram no demostró algún microorganismo presente y su cultivo no se encontró alteraciones compatibles en el Ziel-Nielsen para tuberculosis. Con los datos iniciales se pautó tratamiento anticomicial, es decir, tratamiento para las convulsiones, y se ingresó al paciente, se le hizo prueba para VIH negativa, y esta es la resonancia que desgraciadamente nos ponen unos semejantes lechones para ciegos, y vemos múltiples lesiones quísticas. Aquí no se ve la que citaban en antes interpedocular, porque estos son a nivel de hemisferio, atravesando los ventrículos laterales, y ya a nivel de corteza. Hay varios quistes, ¿no? Que aquí en la resonancia se ven bien limitados. Y en los quistes pues hay que pensar en una lesión parasitaria, y que se consideró que era una cisticicercosis. La cisticicercosis lógicamente puede también originar un edema, un hinchazón, un edema cerebral que le condicionaba el cráneo hipertensivo, y cuando me llama la atención es que las proteínas no estaban en realidad elevadas, sin embargo habían meningios. Si hizo estudio de parásitos en S que resultan negativos, bueno, eso no es trascendente. Los anticuerpos monoclonales con la prueba de ELISA frente a antígenos cisticercósicos debe ser positivo en el suero y en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, una neurocisticercosis parenquimatosa causada de una meningitis aguda secundaria al síndrome de cráneo hipertensivo. La cisticicercosis se trata con albendazol, 15 miligramos por kilo. Y la dexametasona, que se da, algunos médicos la acompañan para evitar la reacción que origina en el momento en que hay la lucha entre el cerebro, las defensas del cerebro con el parásito en la presencia del antiparasitario. Entonces eso puede originar una inflamación abrupta del cerebro, y por eso es que se da la dexametasona de tipo preventivo. Está el albendazol, que viene presentación en tabletas de 200 miligramos y 400 miligramos también. Bueno, de esta manera estamos viendo que los procesos inflamatorios cerebrales, los procesos, aquí ha habido un caso de una meningitis, y como ha habido convulsiones, entonces una meningoencefalitis, ¿ya? En este caso ha sido originada por una parasitosis cerebral. Bueno, comenzamos entonces con las infecciones bacterianas, y quiero que ustedes se hagan eco de este primer cuadro, que nos permiten diferenciar los diferentes parámetros en el líquido cefalorraquídeo. En primer lugar, la punción lumbar consiste en obtener líquido cefalorraquídeo. El lugar ideal para hacer la punción lumbar es entre L3 y L4, que es una línea imaginaria que pasa por ambas crestas ilíacas. Ahí no hay riesgo de pinchar médula, porque la médula está más arriba, la médula está en la transición entre L1 y L2. Nosotros vamos a pinchar entre L3 y L4, podemos pinchar, sí, a lo mejor accidentalmente a alguna raíz, porque es una maniobra a ciegas,
ya, pero es el fondo de saco donde hay una gran cantidad de líquido cefalorraquídeo, de donde se toma esta muestra. Si el paciente tiene un proceso dermatítico, infección en la piel, nosotros no vamos a hacer en ese lugar la punción, trataremos de evitarlo porque si no lo que hacemos es introducir bacterias hacia adentro. Y otra de las contraindicaciones es cuando existe una coagulopatía, porque vamos a originar un sangrado adentro, o cuando existe un cráneo hipertensivo, porque al pinchar abajo estamos originando una válvula de escape de líquido cefalorraquídeo y el cerebro se enclava y viene el cuadro de paro cardiorrespiratorio irreversible, paciente que tiene un cráneo hipertensivo y que se le hace iatrogénicamente una punción lumbar, puede originar un paro cardiorrespiratorio. Entonces, un líquido cefalorraquídeo normal es claro, se dice agua de roca. La glucorraquia está en relación con la que existe en ese momento en sangre, ¿ya? Si en ese momento en sangre lo normal es 110, por ejemplo, se puede encontrar 75, tiene 90 en sangre puede encontrarse 50, es decir, más o menos una tercera parte menos en el líquido cefalorraquídeo, menos de la que en ese momento existe en sangre. Las proteínas, dice aquí de 15 a 40. Ya les expliqué que las proteínas precipitan, estarán más concentradas a nivel lumbar, pero si hacemos como en el caso, una toma de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos laterales, lo normal es de 15 a 25. Si hacemos a nivel cisternal, es de 25 a 35. Y si hacemos a nivel lumbar, es de 35 a 45 miligramos por decilitro. ¿Ya? Las células de 0 a 5 leucocitos, otro paciente que tenía 17 tenía las células aumentadas. En cuanto a los procesos bacterianos, uno a simple vista podría ver un tanto ya no cristalino el líquido, sino turbio, lechoso, y los más avanzados, procesos infecciosos más avanzados, se lo puede ver purulento. La glucorraquia disminuye, ¿no? Si esto acá es lo normal, miren cómo disminuye, porque las bacterias demandan de glucosa, ¿ya? Entonces hay una hipoglucorraquia. Las proteínas van a estar aumentadas por encima de 45, puede ser en un promedio de 150 miligramos por decilitro. Lógicamente, estos valores pueden variar a veces en un mismo paciente para tener un criterio de evolución. A veces se le hace funciones prorrateadas y comparativas para ver cómo va el proceso inflamatorio. Los leucocitos están por encima de 1000 mililitros, pero a predominio de polimorfos nucleares. ¿Ya? Esto es típico del bacteriano, polimorfos nucleares. En cambio, en el caso viral, ¿no? Hay una pleocitosis. Bueno, el líquido cefalorraquídeo puede ser claro, ya la glucorraquia de 50 a 100 miligramos por decilitro, ya, es decir, puede estar normal la glucorraquia, no así en la bacteriana que siempre estará disminuida la glucorraquia. Y las proteínas, si bien es cierto que se elevan, no en tanta intensidad como en el de las proteínas de líquido cefalorraquídeo bacteriano. Entonces esto puede ser a expensas de monocitos, ¿no? A pesar que también se puede considerar una pleocitosis. En el caso del Mycobacterium tuberculoso, el aspecto es claro, pero a veces en el tubo de ensayo se ve una membrana laqueada de fibrina. También la glucorraquia puede estar disminuida porque es bacteria, tanto como que son bacterianos, están por debajo de lo normal, ¿ya? Y las proteínas sí están mucho más elevadas, ¿no? Mayor de 500 miligramos por decilitro. Y los glóbulos blancos se elevan a expensas de los linfocitos,
puede haber 50 a 500 leucocitos. Bueno, una meningitis bacteriana es la respuesta aguda a la presencia de bacterias en el espacio leptomeningio. Ya, aquí está el espacio leptomeningio. Ya, se dice que hay 1.2 millones de casos al año entre las 10 primeras causas de mortalidad por infecciones. Lógicamente habrá lugares geográficamente determinados de pobreza donde priman estos procesos infecciosos, no así en otros países más desarrollados, ¿no? Dicen la frecuencia de los microorganismos influye en diversos factores. Pueden influir la edad del paciente, ¿no? Un niño está recién mejorando o adquiriendo su capacidad de defensa inmunológica, mientras en el individuo añoso están declinando sus defensas. ¿Ya? Hay que determinar si la contaminación o la adquisición de estos procesos es de origen hospitalario o en la comunidad. Si no existe una patología subyacente que predisponga a la adquisición del problema, es decir, un foco infeccioso a distancia que no sea necesariamente del sistema nervioso, y lo que ya hablamos del área geográfica, países más pobres, ¿no? Ahora, las bacterias también pueden tener predominancia de acuerdo a la edad del paciente, ¿no? En recién nacidos, de unos 15 años, tenemos aquí, mayores de 15 años, mayores de 65 años. En los recién nacidos, los lactantes, el estreptococo, el grupo B, y los bacilos entéricos gram negativos, como la Escherichia coli. La Escherichia coli es una de las más frecuentes, y hablar de Escherichia coli es hablar de excremento, ¿no? Entonces es una de las más frecuentes en los lactantes. De 1 a 15 años predomina entre todas predomina la Neisseria meningitidis. Por encima de los 15 años la Streptococcus pneumoniae. Por encima de los 65 las pseudomonas, Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis, y la monocitogénesis. Las meningitis secundarias pueden ser cuando no se tiene la debida asepsia al realizar una punción lumbar, sea punción lumbar o punción ventricular, cuando se pone una anestesia, por ejemplo, catéteres intraventriculares, intervenciones neuroquirúrgicas, etc. Los pacientes alcohólicos, diabéticos, oncológicos, aquellos que usan corticoides, inmunosupresores, nefrópatas, enfermedades hepáticas crónicas, pueden estar inmunodeprimidos y facilitar la implantación del proceso bacteriano. Existen lógicamente vacunas que se pueden utilizar para la profilaxis de hemófilos influenza, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis. Ya. La patogenia de una meningitis bacteriana, los mecanismos de entrada de las bacterias al sistema nervioso central, ¿no? Puede ser por vía hematógena, por inoculación directa del microorganismo, ya por contigüidad a partir de focos sépticos craneales, como por ejemplo los senos paranasales, los oídos,
yo encuentro un proceso infeccioso a nivel temporal, o incluso hasta a veces hasta un absceso, yo lo primero que voy es a ver el oído. Si el problema es frontovasal, yo enseguida tengo que examinar cómo está, si no hay un proceso sinusal en los senos paranasales frontales. Entonces los microorganismos desencadenan en el sistema nervioso central una respuesta inflamatoria cuyos mediadores como interleucinas, factores de necrosis tumoral muy elevados se correlacionan con una mayor gravedad. Casi siempre se ubican en la nasofaringe, la bacteria coloniza la nasofaringe, la bacteria entra en la mucosa nasofaringea, no es inflamada, por ahí se introducen las bacterias, cogen los vasos sanguíneos, ya, y resulta, pues, origina una bacteriemia, ¿no? Las bacterias se diseminan en las meninges y causan una respuesta inflamatoria intensa, que es la meningitis. La inflamación aumenta la presión de las arterias intracraneales, el aumento de la inflamación y presión comprimen el tejido cerebral. Cuando hay solamente una reacción meningia, signo meningio presente, pues es una meningitis. Pero cuando aparte de la meningitis existe un deterioro de la conciencia o una convulsión, ya estamos hablando de una meningoencefalitis. Y ya en la parte anatomopatológica, lo que se suele encontrar son exudados purulentos en la aracnoides, congestión venosa, edema cerebral, originando flebitis, infartos, ventriculitis, hidrocefalias, empiemas. ¿Qué es un empiema? Es la colección de pus en el espacio sudural. Eso es un empiema, en este caso a nivel cerebral. Porque un empiema, también hay empiemas pulmonares, que son aquellos que se desarrollan por debajo de la serosa, de la pleura. Aquí ustedes pueden ver las diferentes capas: la piel, el cráneo, la obra madre, la aracnoides, que es la que se inflama, y que es el espacio subaracnoideo, entre la aracnoides y la piel madre, que se contamina el líquido y donde se disemina el proceso infeccioso. La superficie del cerebro y las lectomeninges están congestionadas y con contenido purulento fluido perivenoso. Hay signos de edema y hernia central. El exudado celular es de polimorfos nucleares intactos o destruidos. No se olviden que el tipo de glóbulos blancos que existen en un proceso bacteriano son los polimorfos nucleares. Aquí tenemos una pieza anatómica de una necropsia, ya, en la que podemos observar en esta zona, por ejemplo, cómo casi se pierden los surcos y fisuras, ya, pero en realidad aquí hay un contenido en los surcos de tipo hematopurulento, restos de las meninges, ya. Entonces la superficie del cerebro, como dijimos, está muy congestionada, hay edema cerebral, hay un exudado celular de polimorfos nucleares. Las lectomeninges están opacas y fibrosas, en este caso principalmente en las que son por Mycobacterium tuberculosis, son las que más se fibrosan, se engruesan, y como están envolviendo los pares craneales, dan un compromiso de los pares craneales basales, ¿no? Una aracnoiditis basal que envuelve a todos los pares craneales en la base del cráneo. Inflamación de las paredes ventriculares, lo que se llama, pues, una ventriculitis. Los lugares de reabsorción de líquido cefalorraquídeo, que están a nivel de las granulaciones meninges de Paccioni en el seno longitudinal superior, donde se embocan las venas, y que es el lugar de reabsorción también del líquido cefalorraquídeo, se inflaman. Al inflamarse, impiden que el líquido cefalorraquídeo vuelva nuevamente al torrente sanguíneo,
y por lo tanto se acumula y origina una hidrocefalia. El exudado celular es más crónico con mononucleares y células plasmáticas. Hay varios factores que influyen en los síntomas, ¿no? Que de ello depende la prontitud, por ejemplo, con la que se instaure un cráneo hipertensivo, el dolor de cabeza, los vómitos, el edema papila, ¿no? Depende del grado de inflamación de las meninges, ¿no? El grado de irritación de las terminaciones nerviosas, de la presión a la que está sometida la corteza cerebral, de posibles complicaciones vasculares. Una vasculitis puede originar un trombos o oclusión de los senos, venosos, ¿no? Trombosis de senos venosos. Todas esas manifestaciones pueden dar, y dependiendo de la ubicación, dar la signología de la clínica del paciente. El comienzo de los síntomas es agudo, yo diría depende de la cantidad de bacterias, de qué tipo de bacteria, del grado de defensa que tenga ese organismo, ¿ya? Hay síntomas generales que al comienzo pueden ser febrículas, como que si tuviera alguna gripe, síntomas locales, otalgia cuando hay un problema otítico que es el origen del problema, o de garganta, ¿ya? Y el síndrome de meningio, que ya les dije, es una reacción antálgica que dificulta la flexión de la cabeza. Cefalea, rigidez en nuca, fiebre, náuseas y vómitos, pudiendo llegar a alteraciones del estado mental e incluso al coma. La fotofobia, el paciente que está con procesos meningíticos le molesta la luz. El Kernig y el Lubushinski son sucedáneos del signo de Kernig, ya. El par craneal que con más facilidad se compromete es el sexto par, es decir, se presenta una mirada convergente del individuo, lo que nos indica que hay una oftalmoparesia de ambos sextos, y las convulsiones, que nos indica que hay una gran irritación cortical. También se cita un síndrome de disfunción de la hormona antidiurética, pudiendo presentar una diabetes insípida. Ya citamos los otros. En cuanto a la Neisseria meningitidis, se presenta más en los niños y en los jóvenes. Se dice que las personas son portadoras del 5 al 30% de este tipo de bacterias en su garganta. En 40 al 50% existen antecedentes de un cuadro catarral de vías altas. Hay un síndrome que se llama el síndrome de Waterhues-Friedrichsen, que formaría parte de lo que se llama una coagulación vascular intravascular diseminada, y que se caracteriza por hemorragias alrededor del ombligo. El sistema petequial de piel y mucosas, lo que les había dicho, y una sepsis fulminante que puede matar al paciente. Leucocitos con desviación izquierda. Los hemocultivos pueden ser positivos. La PCR es positiva en licocefalorraquídeo en porcentajes superiores al 95%. La transmisión es por aerolización de las secreciones del tracto respiratorio.
un paciente que se sospecha que ha estado en contacto debe aislarse las 24 horas, dándosele como profilaxis rifampicina en tabletas que vienen en presentación de 300 miligramos, ¿ya? En el adulto se le da 600 miligramos cada 12 horas por dos días. Y en las embarazadas se prefiere darse Estraxona a 250 miligramos en una sola inyección intramuscular. El Streptococcus pneumoniae, en realidad, lo que vemos aquí es en qué tipo de edades prima y qué tipo de manifestaciones, pero en la mayoría de los casos una meningitis no sabemos que se trata de una meningitis hasta que no hacemos comprobamos la punción lumbar y el tipo de bacterias que se aísla, ¿no? En el Streptococcus pneumoniae, otitis media aguda, sinusitis aguda, mastoiditis, infecciones respiratorias son los lugares de donde podemos se puede iniciar el problema. En los pacientes que no tienen esplenectomía, a los alcohólicos, aquellos que padecen cáncer, mieloma múltiple, trasplante de médula ósea, son aquellos que están propensos a adquirir, ¿no? Los que son portadores de implantes cocleares. Y aquellos que tienen mal pronóstico son aquellos que tienen un nivel de conciencia muy bajo, parálisis paraescraniales y menos de 1000 células por mililitro en el líquido cefalorraquídeo. Bueno, aquí hay tanto señalado un diferencial en el hemófilo que influenza. Siempre existe una enfermedad primaria y esta es una enfermedad subyacente. Su curso es agudo o subagudo. En la infancia puede producir una defusión subdural, la mortalidad en los adultos es del 10 al 20%, la profilaxis se hace con rifampicina durante 4 días, profilaxis. La listeria monocitogenes, la vía de contagio puede ser aérea o digestiva, enfermedad de los recién nacidos y de los inmunodeprimidos, causa sepsis y meningoencefalitis, el cuadro clínico es una meningitis en el 90% de los pacientes y una encefalitis en los restantes. Puede presentar lesiones del tronco cerebral, como en este caso de acá. Ustedes pueden ver cómo la protuberancia está aumentada de tamaño con una hipodensidad en la parte posterior, que obstruye lógicamente el acueducto silvio. También parece estar comprometido el cerebelo. El antibiótico de elección es la ampicilina. Hay ciertas meningitis que son a repetición y que lógicamente hay que ver cuál es el foco que subsiste, que hace que se repita a pesar que se cumpla con tratamiento antibiótico, ¿ya? Se dice que en el 20% de los casos no se aísla el microorganismo causal. La comunicación del líquido cefalorraquídeo con la cavidad nasal, sinusal del oído o con la piel pueden originar quistes, senos dermoides, que hacen que esta meningitis se repita. Los tumores en la base del cráneo, como adenoma hipoisis, cordoma, metástasis, silla turca vacía. Los trastornos inmunitarios como hipogamaglobulinemia, esplenectomía, linfomas, leucemia, defectos del sistema de complemento. El diagnóstico es, lógicamente, la punción lumbar es la que identifica el microorganismo si es permisible, y en el hemocultivo en lesiones cutáneas también como complemento. Hay que sospechar una meningitis cuando existe fiebre, normalmente mayor de 38 grados centígrados, cefalea es de carácter intenso y craneal, signos de irritación meningia, signos y síntomas de disfunción cerebral. La realización de la tomografía cerebral previa a la realización de la punción lumbar, lógicamente debe ser una norma porque nos evita exponernos a una herniación.
Cuando se contraindica cuando existe algún problema inflamatorio o infeccioso en piel, absceso, granuloma, edema grave, tromboflebitis o cerebritis. La tomografía, la resonancia magnética y el electroencefalograma son útiles en caso de complicaciones. Yo el electro no lo veo con tanta utilidad, más bien las imágenes sí. Las pruebas que se hacen son la adquisición de Gram, el cultivo, el PCR, el lactato en el líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? En los hemocultivos sale positivo el 75% para meningitis, el 50 al 90% para hemófilo influenza, 40 al 60% para Streptococcus pneumoniae. Aquí estamos viendo una resonancia que nos permite observar un aumento inflamatorio de las meninges, como ustedes pueden apreciar aquí, ¿ya? Y acá como una posible colección en lo que conocemos con el nombre de empiema. Entonces, para el monocitogenes, el ideal es tratar con gentamicina más vancomicina, ya 1 a 2 gramos sería por 5 a 7 días, o sea 5 a 10 miligramos, perdón. Se recomienda la administración sistémica de dexametasona antes de la primera dosis de antibióticos y durante 4 días después 10 miligramos cada 6 horas en adultos. Eso es a consideración del médico tratante, algunos no lo aceptan. En los neonatos la primera opción es la ampicilina más cefotaxima, niños jóvenes y adultos más o menos de 50 años o menos, cefotaxima 300 miligramos por kilogramo día. Los adultos mayores de 50 años, cefotaxima 300 miligramos por kilogramo día más ampicilina 12 gramos día. El paciente neuroquirúrgico vancomicina más meropenem 6 gramos día. Y aquí tenemos una serie de cuadros en los que señalamos primero los cuadros clínicos, ¿no? Y qué tipo de bacteria se sospecha, el tipo gram negativo. El microorganismo probable o confirmado es la Neisseria meningitidis. En ese caso utilizamos la penicilina G, 4 millones cada 4 horas. Ya. En caso de alergia a la penicilina utilizaremos el cloramfenicol, 25 miligramos por kilogramo cada 6 horas. Ya. También, o la ceftriaxona, si no es la penicilina, la ceftriaxona 4 gramos al día. En cuanto al Streptococcus pneumoniae, la penicilina 4 millones diarios, 4 millones cada 4 horas, o la ceftriaxona 4 gramos al día. Como alternativa tenemos la cefotaxima 300 miligramos por kilogramo día, ¿ya? La que se puede asociar con vancomicina 1 gramo cada 12 horas. En cuanto al hemófilo influenza, la ceftriaxona de 50 a 75 miligramos por kilogramo en 24 horas, ¿ya? O cefotaxima 12 gramos al día. En cuanto a las enterobacterias, ya habíamos citado a la Escherichia coli, la ceftriaxona 50 a 75 miligramos por kilogramo en 24 horas, o sea 4 gramos al día, o cefotaxima 12 gramos al día. En cuanto a la pseudomonas aeruginosa, meropenem 6 gramos al día o cefepime 6 gramos al día.
que se puede asociar con un aminoglucósido intravenoso, ¿no? O por vía intratecal. Entre el estafilococcus aureus, aquel que siempre procede de piel, ¿no? Tenemos la cloxacilina o dicloxacilina, 12 18 gramos al día, ¿no? Y los que son sensibles a la meticilina, pues podría utilizarse la meticilina. Se puede asociar en caso de ser resistente con la vancomicina 1 gramo cada 12 horas, en caso que sea resistente a la meticilina. Ustedes tienen otros 3 bacterias que son de menor frecuencia, pero es conveniente que ustedes sepan que de acuerdo a qué bacteria, qué dosis se utiliza, deben saber qué presentación, porque se les va a decir un paciente de tal edad, de tal circunstancia, de tal cuadro clínico, de tal peso, ya se sospecha de qué microorganismo se sospecha, ya, y cuál es la dosis que se debe dar y cómo lo debe de diluir. Bueno, hasta ahí llegamos por ahora.